Buenas noches, Buenas noches. bienvenidas a todas las personas que nos van a ver luego en nuestro canal de YouTube. Hoy comenzamos este ciclo de debates sobre la violencia. Es el primer encuentro y seguramente vendrán otros más adelante. Nos acompaña aquí en la sala de Zoom Mikel Orrantía, politólogo, experto en comunicación corporativa, Andrés Calle, antiguo profesor, lector y aprendiz de ciudadano contemporáneo, Luis Javier Gómez, sociólogo y profesor universitario, y Augusto Fenollar, químico y empresario. Y bueno, yo, Evelyn Corbea, que soy artista y también formo parte del grupo de Ratiodeca. Bienvenidos y le damos Gracias. la palabra a Andrés para que inicie con su exposición. Si quieres, te comparto la pantalla con las frases que... Yo te voy diciendo en qué momento y tú las pones nomás. Son las tres primeras. Ok, o sea, te las pongo ya, las comparto ya. Perfecto. Sí. Entonces, un saludo cordialísimo, un saludo afectuoso, porque nosotros, eh, en medio de tanto conflicto y de tantas dificultades, porque es un país con dificultades, también somos enormemente afectuosos y tenemos eh, una manera de ser que yo creo que inclusive barroca, es expresivos y es muy paradójico porque cómo nos agredimos y cómo nos matamos alegremente y al mismo tiempo somos tan afectuosos. Bueno, yo voy a hacer una introducción muy corta y tenemos después tres preguntas. La idea es que todos respondamos las tres preguntas. Alguno de ustedes, después de mí, podría leer brevemente como el encabezado de las tres preguntas. Ahí podemos dar el paso a los otros. ¿Les parece? Sí, sí, a mí por Sí, como sí. queráis. Perfecto. No estoy Entonces, viendo la no, pantalla. sencillamente, nosotros habíamos tenido unas conversaciones previas y nos hemos preparado y entonces hay una especie de guión, pero al mismo tiempo también ojalá sea muy espontáneo, muy abierto, muy desde el corazón. Entonces, yo quería plantear como tres escenarios, o sea, antes de hablar de violencia, de conflicto, de guerra, planteo tres escenarios que sirven como de motivadores, como que incitan a la conversación y a generar preguntas y también como a sacudirnos frente a la situación de la violencia. Entonces, hay tres preguntas. Eh, la primera sería César Vallejo. Tomo una cita de César Vallejo, un poeta peruano muy maravilloso, muy eh, como de cuerpo adentro, cuerpo y alma adentro. Entonces, él se hace una pregunta y él dice, o sea, ¿cómo hago yo para vivir si yo nací un día en que Dios estuvo enfermo? Entonces, es, tenemos unas sociedades y unas historias, unas épocas de la historia donde los hombres han estado amparados o creyentes en dioses y de alguna manera las respuestas y las preguntas están dadas desde Dios. O sea, Dios nos abandonó, Dios, ¿qué estaba haciendo Dios cuando yo estaba sufriendo tanto? Entonces, ¿qué pasa en un mundo cuando hay Dios y en un mundo cuando no hay Dios? Esa sería una primera. La segunda tiene que ver con Hobbes. Eh, hay un concepto muy importante que es el estado de naturaleza. Y entonces podemos pensar en sociedades previas al Estado-Nación, sociedades donde existe Estado-Nación y también, ¿por qué no?, donde hay estados fallidos o en este momento también se habla de crisis de democracia, se habla de crisis de los estados. Entonces, ahí viene como la segunda cita y es, hablando sobre la guerra, Hobbes dice que
La guerra no solamente consiste en batallas, y él se preocupa por las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada hombre es enemigo de cada hombre. O sea, la importancia de que exista como o la ley o el Estado para que me defiendan. O sea, cuando no hay Estado, yo tengo que buscar quién me proteja, quién me aguarde, quién me ampare, o yo mismo convertirme en un vengador, convertirme en una persona que, que, mm, que sea intocable, por ejemplo, cuando yo ostento capacidad de producir daño. Y un poco también, aunque es del contexto bíblico, es un poco la historia de Caín y Abel, o sea, ¿quién defiende a Abel antes de que haya estado o antes de que haya un Dios protector? Ese es quien responde por el sufrimiento de los inocentes. Y Hobbes dice, lo peor de todo, un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. La vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. O sea, y esto es la historia de la humanidad. O sea, hoy hay unos que pueden estar sin sufrir esa experiencia tan dolorosa y hay otros que viven en una existencia solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y el tercer escenario es muy duro, es terrible y sobre Dostoyevsky, las memorias del subsuelo. Y él se pregunta, bueno, yo no alcanzo a ser un malvado, tampoco he sido capaz de llegar a ser nada, ni malo ni bueno, ni canalla ni honrado, ni héroe ni insecto. Ahora consumo mi existencia en este rincón, mortificándome a mí mismo con el consuelo tan estéril como maligno de que un hombre inteligente en realidad nunca llega a ser nada, y solo el necio o el brutal llegan a ser algo, triunfan. Entonces, son como el mundo frente a Dios o las sociedades que tienen Dios o que no tienen Dios, sociedades seculares. El segundo, cuando hay Estado o cuando no hay Estado. Y el tercero, este hombre que puede ser contemporáneo nuestro, el hombre moderno, el hombre de la náusea, el hombre también de la eh, de Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal. Entonces son esos tres escenarios. A partir de aquí vendrían las preguntas y cada uno ya que responda. No sé si me demoré mucho, pero era como mi primer saludo y primera invitación a conversar. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Quieres que lea las preguntas Por favor, o...? sí, por favor. El encabezado, Sí. Sí, tenemos la primera pregunta que sería, bueno, tú me enviaste un mensaje, yo apunté solo las preguntas, pero la primera es, ¿a qué violencia se refiere usted? exactamente. Esa es la Como primera primera pregunta. pregunta. Danos las La, tres y después nos preguntan. ok. ¿Por qué le interesa o se preocupa o se involucra o no con otras violencias? ¿Y por qué, de qué o de quiénes se compadece? ¿Por qué puede hablar o no de esperanza? Esa es la tercera. La tercera es de la esperanza. La segunda es por qué me preocupan las violencias. Y la primera es a qué violencia me refiero. Vale. Y yo pienso que para que el juego sea circular, entonces yo ya hablé de primero, ahora hablo de último. Bueno, quien quiera ya puede comenzar a responder. La primera pregunta. La primera pregunta, ¿a qué ¿La violencia primera o se las tres? refiere? No, la ¿La primera primera. o las tres? Hagamos la primera, una ronda con la primera, una ronda con la segunda y otra ronda con la tercera. Sacamos conclusiones si les parece. Sí, como queráis. Si Vale. queréis, hablo yo. Hablo yo. Hablo Perfecto. yo. Vale, Sí. entonces, bueno, la verdad es que yo podría responder las tres a la vez. Podría responderlas claramente las tres a la vez, ¿no? Entonces hago un brevísima por qué a mí me interesa el tema de la violencia y respondo a esta pregunta.
Entonces, o al revés, vamos a responder concretamente a esta pregunta. ¿A qué violencia se refiere usted? Y yo considero la violencia como, ¿sabéis los números que son absolutos? Que llevan dos palotes a cada lado. Es decir, por ejemplo, el 5 con dos palotes en matemáticas significa que es un 5, no un -5, no un +5, no más 5 manzanas, sin el calificativo. Es un valor absoluto. Es decir, cuando yo me estoy refiriendo a la violencia y me voy a estar refiriendo a la violencia como un valor absoluto. Dicho de otra forma, es la misma violencia siempre. La vas encontrando en cada sitio, pero es un valor absoluto, ¿no? ¿Y por qué por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque lo que yo trato es de estar buscando comportamientos sociales, que es lo que vamos a estar hablando continuamente, que se están repitiendo, que ha sido la entrada que has hecho tú, Andrés, constantemente y que van un poco en contra de lo razonable. Entonces, al ir un poco en contra de lo razonable, lo que yo he intentado buscar, ciertos valores o ciertos comportamientos, como es la violencia, el poder, la búsqueda de libertad, todo esto, si se encuentra de alguna forma eh, un alma que responda o que dé luz al comportamiento que tenemos desde por lo menos 12.000 años. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás más allá de la metafísica de la violencia? ¿Cuál verdaderamente podría ser? Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, ya os dejo continuar. Miquel o Luis, cuando quieran. Eh, Miquel, bueno, los micros están Miquel. apagados. Ah, ya, ok. Bueno, ¿quieres que entre yo? ¿O Miquel? Ok. Bueno, vamos a responder las preguntas. Yo cuando vi las preguntas, lo que me hizo otra pregunta es que aunque la pregunta se percibe como algo para centrar la conversación y darle un hilo conductor, creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es definir qué entendemos por violencia, porque entonces así, si definimos, vamos trazando ¿cierto? Como un camino. Hay una definición de la misma, hay que hacer una definición de la misma, sus causas, porque sus causas y sus consecuencias son polifacéticas y abarcan un universo muy amplio. Es decir, podríamos estar hablando de violencia y no ponernos de acuerdo, porque de pronto nos vamos no a la definición, sino a las causas de la violencia o a sus consecuencias y nos quedamos hablando de lo que hablan los medios, ¿cierto? Pero sin entrar realmente a hablar, como decía ahorita Augusto, qué es la violencia, ¿cierto? Su valor absoluto por qué es lo que hay detrás. Entonces, mi definición, pues, no es mía, sino que la consulto, pero que me parece que es orientadora, es que se puede entender como violencia un uso intencional de la forma, perdón, de la fuerza física o psicológica contra una persona, un objeto o una institución, con el fin de causar daño, sufrimiento o coacción. Entonces, eh, elementos centrales, el uso de la fuerza y la intencionalidad de causar daño y sufrimiento. Eh, entonces, este concepto abarca tanto la agresión directa como el daño del bienestar eh, y puede manifestarse de muchas formas, como violencia física, psicológica, sexual, económica, estructural, social, política, cultural, y presentarse en diferentes contextos, en las relaciones interpersonales, en la sociedad, dentro del sistema de poder. Y si quisiéramos, digamos, eh, tener un elemento aglutinador de todo ello, de la violencia, eh, y podríamos decir que en todos los casos la violencia involucra abuso de poder y vulneración de derechos y de la dignidad del hombre. Yo entraría como diciendo, pues, ese es el por qué me interesa el tema de la violencia, es porque creo que hay que definir muy bien de qué estamos hablando. Gracias, Luis. Miquel,
El El micrófono. audio. Activar audio, sí, perdón. Estoy un poquito confundido en la medida en que efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Luis y la violencia es un tema que recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las situaciones eh, por las que ha atravesado la violencia ha sido, como dijo Marx, partera de la historia, ¿no? Eh, el otro día un amigo, hablando de este coloquio que se avecinaba, me decía, ¿pero qué es la violencia, Miquel? Y se me ocurrió decirle, violencia eres tú y yo y todos nacemos ya con dolor, nacemos con violencia y nos morimos violentamente, puesto que prácticamente la inmensa mayoría morimos sin quererlo y contra nuestra voluntad. Mm, en realidad, eh, la violencia nos acompaña a lo largo de toda la vida. En principio porque vivimos en sociedades que están estructuradas por el poder y el poder significa siempre el uso de la violencia. El poder, contra más se acerca al poder de dominio, más uso de la violencia tiene que efectuar para controlar a las poblaciones, para controlarnos a todos. En realidad a mí me interesa el fenómeno de la violencia en la medida que me interesa el fenómeno del poder, analizar cómo se manifiesta, por qué se da y qué papel jugamos los seres humanos en ese entramado. ¿Cómo es posible que para proteger nuestra seguridad tengamos esa necesidad manifiesta de buscar liderazgos y organización que sustituyan quizá nuestra capacidad de colaboración, de apoyo mutuo? En palabras de Kropotkin, el apoyo mutuo resolvería el problema de la violencia, si le interpreto bien. Eh, entiendo que en ese sentido eh, mm, realmente la violencia se tiene que manifestar en contra de la voluntad de la gente, la que efectivamente se da, en contra, obligándonos a realizar algo que eh, de nuestro modo, de nuestra voluntad, no haríamos. Pero si miramos las sociedades en las que vivimos, la inmensa mayoría de las leyes están hechas no para proteger nuestra seguridad ni nuestro desarrollo personal, ni la bondad de hacernos mejor a los seres humanos. Están hechas para proteger la propiedad, para proteger el sistema de dominio, y esas leyes nos vienen impuestas por aparatos coercitivos de los estados o de las aglomeraciones de estados. En ese sentido, a mí me preocupa ese sesgo político de la violencia y trataré de llevar mi intervención hacia ese lado. Gracias, Miguel. Andrés, ¿quieres responder la pregunta? El micro. Eh, eh, Somos los cinco los que vamos a hablar, porque tú también vas a hablar, porque sería mejor para que hablaras tú primero. Bueno, yo voy a ser la moderadora, igual intervengo de Ah, vez en bueno, cuando también, perfecto. pero Sí, puedo que hablar sería lindo sobre... que Ok, todos tengamos como la misma oportunidad y luego yo. vale. Bueno, con respecto a la violencia, yo comparto la idea de Augusto como valor absoluto, como algo inherente no solo a la condición humana, sino a la propia realidad, a la vida, y a la manifestación de la naturaleza, ¿no? También me gusta entender este lado salvaje que tiene la vida, que podemos entenderlo si vamos, no sé, al Amazonas, a la selva amazónica, que ahí se refleja mucho mejor esta violencia de la naturaleza en un estado mucho más puro.
este lado salvaje de la vida. Y una de las cosas que más me interesa es cómo en las sociedades modernas y sobre todo creo que es una visión muy occidental el nivel de comodidad y que tenemos de alejamiento de esa concepción de la violencia como una realidad en nuestra vida cotidiana. Entonces me interesa sobre todo el prestarle atención a la violencia como algo existente, el hecho de que nosotros hoy estamos aquí hablando de la violencia y teniendo en cuenta esta, o sea, esta realidad para analizarla y prestarle atención, pero hay muchas personas y desde la comodidad del mundo moderno y desde muchas comodidades y privilegios que tenemos muchos, incluidos los que estamos aquí, que tenemos una, una posición bastante privilegiada con respecto a otros, nos olvidamos que existe la violencia. Y entonces creo que ese es el principal problema eh, más allá, o sea, más de la existencia de la violencia que existe como tal, el olvidarla y no prestarle atención a su existencia, creo que es uno de los problemas fundamentales en el momento presente. Aunque hay realidades donde está muy, muy evidente, muy presente, y hay personas que sí están en contacto con eso, pero muchos del otro lado, de otros lados del mundo no los recordamos. Y eso es como una de las... Por supuesto, tengo como muchas preguntas, no certezas con respecto a qué es la violencia. Hay muchas paradojas y contradicciones, pero sobre todo verlo, ¿no? Mirarlo, prestarle atención. Bueno, Andrés, cuando quieras. Eh, gracias. Entonces, yo hago un comentario de cada uno y concluyo rapidísimo porque tengo mucho que decir. O sea, lo que dice Augusto a mí me parece también importante agregarle, o sea, que él dice que es la misma violencia. Y yo diría también, una cosa que me parece importante es que los seres humanos somos parientes y que en ese sentido yo soy de la misma naturaleza del más violento y del más terrible de los humanos. Es que es muy bonito porque a veces llamamos a las personas violentas como brutales o que tienen un comportamiento animal, es que se comporta como un animal. Yo pienso que la violencia es de los humanos. Podemos ejercerla sobre la naturaleza o sobre los animales, pero es de los humanos. Es simbólica. Y la otra cuestión es que todos participamos, o sea, yo no me puedo convertir como en un juez o como alguien exento de violencia. O sea, en cualquier momento yo puedo ser violento. Y ahí apunto un poco a lo que dice Evelyn, que es lo de lo salvaje, pero también yo lo digo como, me gusta mucho lo de la realidad, o sea, ser humanos es estar en unas tensiones terribles. O sea, en Colombia nosotros tuvimos una discusión muy grande porque en un momento se hablaba de conflicto y de solución de conflicto o de sociedades post-conflicto. O sea, yo creo que ser humanos es vivir en sociedades llenas de conflicto. Y en ese sentido, entonces, ahí hay un punto importante y es, a mí me interesa la violencia si yo he tenido experiencia de ella, puede ser, pero también aún sin haber tenido experiencia de ello. Por ejemplo, está el caso de la violencia contra las mujeres. O sea, una violación de una mujer es una experiencia completamente única y que uno no tiene acceso a ella, pero a mí me subleva y eh, mm, me importa la violencia contra una mujer, aunque yo nunca haya tenido la experiencia. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero por ejemplo, que maten un hijo, para mí sería una experiencia, o sea, aunque yo no haya tenido la experiencia, también me parece importante. Bueno, y otra cosa con respecto a lo que dice Luis Javier, eh, yo le agregaría que la violencia es simbólica, o sea, además de que es una agresión, de que es una intencionalidad. Le agrego dos cosas, lo de simbólico y es un acto de libertad, que es una cosa muy grave, muy terrible. Y termino con lo de Miquel, que me interesa mucho, es el asunto del poder. O sea, a mí me preocupa mucho los abusos de poder. O sea, yo aspiro, mmm, yo tengo una diferencia con Miquel en cuanto que a mí me parece que un mundo con reglas
es preferible a un mundo sin reglas. Que las reglas las podamos discutir, ya reglas coercitivas, sí, pero un mundo sin reglas, como dice Hobbes, me parece aterrador. O sea, no creo en el estado de naturaleza y me parece que tiene que haber reglas. ¿Cómo negociamos las reglas? Es otra cosa. Y el abuso de poder es lo que me parece más aterrador. O sea, cómo, y viene, para terminar, las víctimas de la violencia. O sea, el hecho de que quién repara la violencia contra el inocente. O sea, vemos, por ejemplo, que durante casi toda la historia de la humanidad, la violencia es una respuesta a otra violencia. Yo actué violentamente porque a mí me hicieron un daño, como hacen los hijos de Caín. Pero otra cosa es cuando yo no respondo a la violencia, como el caso de Gandhi, cuando yo trato de no comportarme como el agresor y me pregunto por el sufrimiento y la vida tan dura que tienen los inocentes que sufren la violencia. Segunda pregunta. Y después podemos abrir un poco como romper el esquema, pero me Sí, parece que es muy hacemos útil después. eso. La segunda pregunta de Evelyn. ¿Por qué le interesa o se preocupa, se involucra o no con otras violencias? ¿Era esa o la Es esta? fundamentalmente eso. Ok. Bueno, Entonces, Augusto parece que... Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Augusto no está ahí? Ok. Salió, pero parece que por problemas técnicos. Ahora seguro. Bueno, entonces yo intervengo mientras Augusto vuelve y se conecta, que a mí me pasó lo mismo ahorita. Bueno, ahorita ampliamos respecto a lo que se dijo. Dijimos cada uno porque tomé nota y digamos que me gustaría eh, agregar elementos allí. Pero digamos que con relación a esta segunda pregunta, me puse a pensar en las experiencias personales, familiares o de amigos que han sido víctimas de la violencia o inclusive causantes de violencia. Entonces, digamos que mm, durante la pandemia me puse a averiguar sobre mi familia y me encontré por el lado, por ejemplo, de mi padre, que su bisabuelo había sido fusilado durante la guerra de los 1000 días. Entonces, principios del siglo, eh, Javier, ah, del siglo XX, dile, el de siglo XX, sí, el siglo XX. Sí, 1898 a 1901. exacto, sí, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa, eso fue un periodo de mucha violencia. Esa violencia estaba de alguna manera determinada porque éramos un país dividido en regiones y cada región era como un estado independiente. Luego vendrá pues la unificación política, que también es otra forma de ejercer violencia desde el poder central, pero no vamos a entrar, digamos, en ese análisis, sino que eso me hizo comprender que la violencia no es algo solamente de nuestro tiempo, que se ha vuelto un elemento central de la modernidad. O sea, reflexionar sobre la violencia todos los días, inclusive los medios de comunicación, hay quienes dicen que se sostienen básicamente porque venden violencia, ¿cierto? Y reproducen la visión de la violencia, inclusive la escenifican y le dan voz. Entonces hay quienes, por ejemplo, recurren a la violencia porque buscan reconocimiento. Entonces, eso es muy interesante porque hay quienes asocian la violencia a elementos de que no hemos sido reconocidos y buscamos reconocimiento, ¿cierto? Eso se puede dar tanto en los grupos, en las personas como en los grupos sociales, ¿cierto? Esos enfrentamientos por ese reconocimiento. Entonces, cuando vi este tema del bisabuelo, me preguntaba si él, en qué bando estaba, y no he podido saber, ¿cierto? Sí, porque el país está dividido entre conservadores y liberales, ¿cierto? Y entonces, si era liberal, tengo un pariente guerrillero de la época de finales del siglo XIX, principios del XX.
Si era conservador, tengo de pronto un hombre ultraderecha que quiere defender unas ideas de un Estado muy excluyente. Entonces, en otras palabras, lo que quiero entender es que, y tú lo decías ahorita, Andrés, que no es algo ajeno a nosotros, está incrustado en nuestra, no digamos en el ADN, sino en nuestra genética, pero bueno, pero en el árbol genealógico, digámoslo así, ¿no? Más que la genética, el árbol genealógico. Aun cuando, ya que mencioné el tema genético, también me parece interesante resaltar que tenemos que diferenciar entre el aspecto natural, la violencia natural, que tiene que ver con una perspectiva evolutiva, eh, que tiene que ver con el comportamiento de todas las especies, es y que es una agresión que parte de la supervivencia por defender un territorio, obtener alimentos o aparearse. O sea, ese es, digamos, de su origen biológico y relacionado con la naturaleza y nosotros como parte de la naturaleza. Pero, y tú tienes toda la razón, Andrés, cuando dices que hay que mirarlo desde el punto de vista simbólico. Lo que pasa es que eh, no es es física, es una agresión física, pero una agresión física que tiene una interpretación, no es y justificación muchas veces. Entonces no podemos separar la agresión como tal y el daño de su explicación o de o la forma como lo comprendemos. Bueno, también he tenido parientes que han sido secuestrados y desaparecidos. Tengo un primo hermano, por ejemplo, y nunca supimos qué pasó con él. Y, y entonces está enmarcada dentro del conflicto que está viviendo actualmente el país. He tenido también casos de violencia callejera con un hijo que fue apuñalado, pero afortunadamente no lo mataron, pero le pegaron 3 puñaladas y él les dijo, ustedes se me van a matar por robarle un computador y una... Entonces como que los ladrones reaccionaron, es una violencia asociada a situaciones socioeconómicas, a organizaciones de culturas criminales que se generan en las ciudades. También, digamos, puede haber aparte pues de estas dos violencias que he mencionado, la de origen político y la de origen del conflicto social, otro tipo de violencias intrafamiliares, en fin, que también se presentan en el árbol genealógico de uno. O sea, uno conoce historias de familia donde han habido problemas de esa naturaleza, no en todas, afortunadamente, pero el, pueden haber agresiones, como decías tú, simbólicas, donde la gente es discriminada aún dentro de los mismos grupos familiares. Entonces, se generan unas violencias que son silenciosas, pero que son muy dolorosas. Bueno, entonces por eso, digamos, trato como de dejar por ahí la intervención. Sí. Miguel. Miquel. Sí, yo crecí tomando conciencia paulatina de un mundo de violencia. Nací en el 47 en una dictadura de padres que habían sufrido las consecuencias del golpe de Estado franquista, fascista en España y a medida que fui tomando conciencia a partir de los 14, 15 años, eh, fui creciendo como un rebelde frente a la sociedad en que vivía. Eh, Prácticamente todo lo que me gustaba, todo lo que me atraía, desde la lectura de libros hasta el pensamiento abierto, la conversación con amigos, todo estaba vigilado y prohibido o semioculto o oculto del todo. En las familias había cosas que no se hablaba de la guerra, no se hablaba de la dictadura, no se hablaba de las consecuencias de la supeditación de los trabajadores al modelo económico del nacionalcatolicismo que imperaba en España en aquellos años y tampoco, mucho menos todavía, se hablaba de las libertades nacionales de los vascos, ¿no? En esas condiciones, eh, yo fui militante de ETA porque encontré
que a la gente había que darle un motivo para vivir y ese motivo para vivir pasaba por tener, por una toma de conciencia y una rebeldía frente a ese imperio violento que nos forzaba a un modelo de vida absolutamente rechazable. Eh, esa violencia eh, es la que me ha preocupado a lo largo de muchos años, la violencia que ejerce el poder para someter y supeditar a las gentes. Luego, obviamente, a medida que uno va enriqueciéndose culturalmente y abriendo los ojos a la vida, se da cuenta que la violencia es muy variopinta, que puede existir en el seno de la familia, en la cuadrilla de amigos, en el lugar donde se trabaja, eh, en fin, eh, muy variada, muy diversa y que además muy a menudo está camuflada por esa banalidad que hacía referencia a Aren. Eh, en esas condiciones no solo se evidencia la preocupación por la violencia como un motor de la reflexión, del pensamiento y de la búsqueda, sino otros asuntos que son vitales, fundamentales. Andrés creo que decía, o igual eras tú, Luis, el que comentaba eh, que no, cómo vivir en un mundo sin reglas, ¿no? Efectivamente, esta es una discusión que, por ejemplo, en el seno del anarquismo, donde yo he militado y al que me siento ciertamente con proximidad, no se ha planteado adecuadamente. En eso disiento del pensamiento clásico del anarquismo. Yo creo que hacen falta reglas y además también los anarquistas, las organizaciones más potentes que han tenido a lo largo de su historia, todas ellas como la CNT española, que llegó a tener más de 1 millón de afiliados en 1937, eh, han tenido reglas. De hecho, además, uno de los motivos de sus congresos, de sus escisiones y sus reunificaciones y los debates más ásperos que han tenido los anarquistas en su seno casi siempre han girado en torno a cómo organizarse, es decir, cómo dotarse de reglas y qué tipo de reglas y quién es el que las elabora, cómo se ratifican, qué consensos hacen falta y además quién vigila luego esas reglas. Os estaba escuchando y me estaba preguntando, ¿acaso para cuando el Estado, que es el que administra las reglas que necesitamos para vivir, las que hoy en día hay, quiero decir, cuando el Estado eh, selecciona policías, jueces, fiscales, hasta catedráticos, no está de alguna manera seleccionando gente que tiene que tener algún tipo de inclinación hacia modelos de violencia que, que permitan esas estructuras de poder y de organización social. Es decir, no es necesario asumir un grado de violencia para estar organizado y tener una sociedad de reglas. Es una pregunta que quiero dejar también ahí. Gracias, Miquel. Augusto, Bueno, pues la perdonad pregunta. porque se ha ido la luz 2 veces y me he quedado sin Zoom las 2 veces. Bueno, entonces me quedé, no sé, o sea, no os he escuchado, pero me quedé un poco, después de haberos escuchado a los cuatro, en que me pareció que ya había 2 caminos, o se habían abierto 2 caminos. Uno, el sociológico que abrió Luis Javier, que me parece que es la conversación por lo que va ahora, por donde va ahora, y otro que abrió Evelyn hacia la naturaleza, la violencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, y luego al final Andrés, de alguna forma, empezó a hablar de poder, de libertad y miedo, que es donde estaréis ahora, ¿no? El Estado, las estructuras del Estado, las estructuras sociológicas, y hablando de poder, libertad y miedo. Entonces aquí, para mí es el momento de... hay un filósofo que estudió mucho la violencia que se llama Eric Weil, que de alguna forma él ligó al miedo, la violencia al miedo y a la libertad.
y ahí se quedó, porque él no le entraba en la cabeza que con la razón pudiera existir ni el miedo ni, ni la violencia, ¿no? Entonces, quizás vuelvo a mi primera intervención, al buscar, antes de nada, hizo una cosa muy bien Luis Javier, que es definir la violencia con un diccionario, y, y es buscar el origen real de la violencia. ¿Dónde está la violencia? ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué sale como aristas? Han dice, son caras que siempre van apareciendo. Entonces, para mí el problema que también habló muy bien Miquel habló de que nacemos con la violencia, o sea, nos pertenece la violencia, ¿no? Para mí va más allá de la naturaleza, la violencia. El origen real de la violencia, yo creo que es un sistema termodinámico que está fuera del equilibrio. Es decir, es pura termodinámica. Entonces, este sistema termodinámico que está fuera del equilibrio de alguna forma intenta organizarse continuamente, que ya hablaremos de la parte sociológica y demás, pero es necesario para él estarse reciclando también continuamente, porque si no se extinguiría. Entonces, ese reciclado es lo que yo creo que se corresponde en lo que llamamos nosotros la violencia, porque es una frase completamente sociológica, es una parte del lenguaje. Pero el origen para mí es un sistema termodinámico que es lo que está, es la esencia de todo, más allá de la naturaleza, porque cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de ciertos conceptos de animales, de plantas, no, es la estructura de detrás lo que es creadora de violencia porque es violencia pura. Entonces, a partir de ahí, ya una vez, yo creo, para mí es el origen y está ligado, por supuesto, a formas de pensar ya más sociológicas, como puede ser el poder, el miedo o la libertad. Porque en el fondo lo que estamos hablando es de supervivencia. Es decir, la libertad en el fondo, que es muy difícil, se puede definir, por ejemplo, según el diccionario también, lo que significa el poder, la capacidad de elegir y demás, pero en realidad, esto lo explico yo muchas veces y bueno, yo lo entendí al ver un pajarillo que estaba, bueno, lo habían metido en una cajita para que la madre viniera a comer, ¿no? Y cuando llegó, lo único que intentaban era escaparse la madre y él. Y ahí entendí lo que significa la libertad, que es supervivencia. Pues en el fondo la violencia es ese sistema termodinámico que solo supervive y no tiene ningún sentido, nada más que supervive. Y eso nos impregna. Y entonces ahora, a partir de ahora, cuando queráis, sí que podemos entrar al tema sociológico, que me parece que estáis en el estado, os escucho un poquito más, y luego ya vamos discutiendo los tipos de violencia, que es francamente interesante todo también como ha abierto Evelyn todas las posibilidades, violencia sobre violencia, cómo no vemos la violencia, porque en el fondo somos violencia, somos un sistema. Eh, yo quería decir algo sobre lo que acabas de decir, que lo dices desde la física con la termodinámica, pero también hay un concepto interesante que es la libido, que habla Freud de la libido, pero a mí me gusta más el concepto que tiene Jung de la libido, que es una energía psíquica inespecífica en la que se incluyen todas las dimensiones de lo humano: hambre, sexualidad, actividad, reflexión y el impulso creativo. O sea, es como la energía amorfa que compone nuestra psique y creo que también está relacionado con esa relación termodinámica de la que tú estás hablando. No es relacionado porque yo estoy hablando de energía disipada, que es el Exacto, sistema. Entonces, la energía disipada tú la puedes ver como violencia, la puedes ver como amor, la puedes ver como psique, la puedes exactamente. ver como quieras. Entonces, ese es exactamente el concepto. Es violencia disipada, que es lo que hace vivir el sistema. Entonces, ahora a partir de ahora sí que podemos tener un enfoque sociológico, pero para mí lo importante es si llegas a llegar al origen de lo que tú, o lo que puede ser la violencia. Porque cuando llegas al origen de lo que puede ser la violencia es mucho más fácil entender los comportamientos o este debate simplemente. Es mucho más sencillo. Os dejo seguir. Y perdonad porque estoy un poco oído, ¿eh? Hasta que coja el hilo. Ok, Andrés, yo creo que faltas tú por esta Sí, última ronda. yo trato de ser muy específico porque la pregunta es, ¿por qué me interesan otras violencias? Y tomo de todos. Hablando de Luis Javier, entonces,
en el caso nuestro, por ejemplo, personal y de familia, nosotros en un momento vivimos como aislados, o sea, en un país que era lleno de violencia, un poco parecido a lo que dice Miquel, nosotros logramos pasar una temporada de infancia ajenos a la violencia, pero aún así, y ahí vuelvo al asunto, mmm, siempre estuvimos conectados y podía ser de pronto un asunto de formación cristiana o podía ser de cultura, pero había una necesidad de la compasión. O sea, nosotros crecimos en la compasión. Eso me parece importante. Y ahí brinco a otra cosa y es también un poco conectado con lo que dice Miquel. Nosotros vivimos en Colombia unas situaciones tan aterradoras y bueno, también va uno conociendo ahora con medios de comunicación, estamos enterados de cosas tan terribles que están pasando hoy en Gaza o que están pasando en Yemen o que están pasando en tantas partes, o un tiroteo en una clase en los Estados Unidos, que a mí la violencia me apabulla, o sea, yo digo como que, y esto lo conectaría con la tercera pregunta, pero no la quiero responder, es, ¿qué esperanza nos va a quedar si esto está tan terrible? Entonces, yo siempre pienso, o sea, muy concreto, a mí me interesa el dolor de los demás, me pregunto por el dolor de los demás, aunque yo no lo haya vivido. Y la otra cuestión es que yo no me quedo con las manos cruzadas, o sea, yo creo que hay que algo se puede hacer, o sea, que hay maneras de responder y de pronto no alcanzo a conectar mucho con lo de, o sea, lo de Augusto me parece que desborda la conversación, pero sí me interesa mucho lo sistémico y me interesa mucho lo caótico. Y a Evelyn me gustaría mucho agregarle la palabra conatus, de Spinoza, también el conatus. Pero para resumir, o sea, ¿por qué me interesa la violencia? Me interesa la violencia porque la he experimentado y porque no la he experimentado. Me interesa siempre el dolor de los demás. O sea, yo no le encuentro sentido a la vida si no tengo preocupación por el dolor de los demás. Y la otra cosa es que pienso que la última palabra no está dada y que precisamente en lo que dice un poco también Evelyn, el arte, la cultura, la poesía, tienen que abrir caminos para, para, para transformar la violencia. Y solamente agrego algo con Miquel, o sea, yo he sido muy afecto de estudiar la historia de la Guerra Civil Española. Pienso que en la Guerra Civil Española y en la Revolución Cubana hay algo que siempre queda, o sea, después del horror queda el arte. Y ahí hay una cosa maravillosa, porque y creo que en Colombia también va a quedar el arte, pero eso es de la próxima pregunta. Bueno, la tercera pregunta me gusta mucho. Dice, ¿por qué puede haber o no esperanza? Entonces, quien quiera puede comenzar a responder. Yo quiero, sí, Augusto. ya he cogido el hilo, sí, ya he cogido el hilo y Entonces, bueno, después de la intervención mía anterior, lo que he tratado de decir es que la violencia es inherente y entonces no tiene solución. La violencia no tiene solución. Y ahora, eh, bueno, de paso diré que sí que hay caminos para amortiguarla. O por lo menos yo creo que hay caminos para amortiguarla, ¿no? Hay uno que es la educación, por ejemplo, es muy de Russell, de Bertrand Russell, el buscar la pacifista a través de la educación, de alguna forma, amortiguar la violencia. Otro, por ejemplo, es Nussbaum, ¿no? ¿Cómo se amortigua? Bueno, se supone que si la violencia es una cuestión de supervivencia, después de la última intervención, bueno, entonces todo lo que garantice la supervivencia, de alguna forma, amortiguará la violencia, ¿no? No creo que el arte, por ejemplo, amortigue la violencia, no creo que eh, no sea capaz de amortiguar la violencia. Y Andrés sí que ha empleado un término que es muy interesante y que yo voy a entrar en discusión con Miquel más adelante, ¿no? Que es el de la compasión. La compasión sí que creo que amortigua la violencia, pero nunca estructurada, nunca como grupo, sino del individuo, que ahí es donde entraré probablemente con Miquel. Ya tenemos una discusión sobre la libertad, sobre la violencia, nunca como grupo. La estructura de grupo no creo que llegue a ser compasiva jamás, sí el individuo.
Y ahí es donde entra Levinas de mirar a los ojos, que lo he repetido tantas veces, mirar a los ojos del individuo, de individuo a individuo. Y yo creo, y he escrito por ahí alguna vez, como dos Daseines, ¿no? De Heidegger. Dos pobres desgraciados, así entre comillas, que se encuentran no sabiendo cómo y de alguna forma se comprenden en un cierto momento. La compasión sí que es un arma, pero del individuo, creo yo. Entonces sí que hay caminos para amortiguar la educación, la compasión, por supuesto, y de alguna forma la comprensión de dónde estás. De ahí que viene el discurso que yo... Saber lo que eres, en realidad. Gracias, Augusto. ¿Quién quiere ahora responder la pregunta? Bueno, Luis, bueno, sí. Bueno, ¿cómo es que la pregunta, Evelyn? ¿La repetís, por Si favor? hay esperanza o no hay ¿puede esperanza? haber o no esperanza y por qué? Ok. Bueno, yo decía, igual, enlazarla con la segunda pregunta, que por qué me interesa la violencia. Entonces, hablaba de las consecuencias sociales, familiares, culturales, económicas, de las diferentes formas de violencia. Y creería yo que, como dice Augusto, sí existe la posibilidad de, eh, digamos, mitigar sus efectos. Yo también creo que no, como existe el conflicto, muchas veces el conflicto se resuelve a través de formas violentas, entonces no lo vamos a erradicar del todo. O sea, es un fundamentalismo de pensar que algo puede ser radicado como la violencia, aunque todos podemos ser amorosos. Esos extremos y compasivos no se dan realmente. Sin embargo, me llama la atención, por ejemplo, cuando Augusto la define como desde la posición como termodinámica, uno podría también decir que desde el punto de vista ontológico podríamos ser, y desde el punto de vista biológico, violentos por naturaleza, ¿cierto? Es decir, competitivos, y competimos ¿por qué? Competimos por alimentos, por territorios, y luego estructuramos eso y lo justificamos desde el punto de vista de la razón. Eh, y es una razón, digamos, instrumentalizada. Entonces, tenemos que aprender a pensar si la forma de pensar nuestra es realmente lleva a la violencia o no lleva a la violencia. Andrés hablaba de que de algo muy importante y es cierto, o sea, en nuestra infancia fuimos educados con una visión cristiana. Inclusive hay un autor aquí que es Ospina, que ha escrito sobre su propia familia, del campo. William Y Ospina, entonces, William Ospina. William Ospina, sí. Y entonces hablaba, por ejemplo, de cómo no conocían la violencia cuando empezó el proceso de colonización antioqueña, ¿cierto? Era gente buena que iba a, 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 a construir un futuro y una familia en tierras baldías que le entregaba el Estado o que le entregaban ciertos particulares que habían recibido concesiones por parte del Estado. Y, y como esto es un territorio muy rico, pues o producían alimentos o encontraban oro, y iban pagando su deuda e iban haciéndose propietarios, ¿cierto? Pero el que no hayamos nacido o por lo menos ciertas personas que hemos sido privilegiadas en situación de violencia, porque no todo el mundo ha vivido la misma vida que nosotros hemos vivido. Hay gente que nunca ha escapado de la violencia. Por ejemplo, aquí tenemos un exalcalde que escribió que no nacimos para semilla. ¿Te acuerdas? Alonso Eh, Salazar. Alonso Al- Salazar, Alonso Salazar. Y muestra que hay la historia de la violencia ligada a tres generaciones distintas, ¿cierto? Desde nuestros antepasados. O sea, es algo que a lo que no podemos escapar necesariamente. O sea, hay una conquista o un descubrimiento y una conquista que se habla de la leyenda negra. La verdad es que el Estado español trató con su visión cristiana de que nos fuésemos reconocidos como seres humanos con alma, pero quienes llegan a apropiarse de esos territorios no lo hacían
el caso del Estado, echa la norma, echa la trampa, y entonces hemos vivido un estado como permanente de violencia. Luego viene lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día, que es el despertar de unos grupos sociológicos que nunca han tenido como un despierto de reconocimiento, y entonces surgen unas violencias a veces mal intencionadas. ¿Cuál es el problema que yo veo detrás de todo esto? Es los sesgos desde los cuales entonces entendemos nuestra propia realidad. Eh, de ahí la importancia del tema lingüístico de las concepciones sobre la violencia. Y entonces nos volvemos violentos sin darnos cuenta de que estamos siendo violentos. Entonces diría que es como una intervención pues corta para que podamos todos intervenir. Gracias, Luis. Sí, Miguel, sí. A mí me preocupa algo que no quisiera dejar pasar sin comentar. La razón, me preocupa la razón. Yo he sido una persona cargada de razón en más de una época, en más de un periodo de mi vida, y sé lo que conlleva eso. Eh, Permitirme dos referencias. Creo que fue Luis XIV el que hizo grabar en la boca de sus cañones Ultima Ratio Regia, y evidencia brutalmente hasta dónde puede llegar el poder para explicar quién es el que manda y lo que significa la razón, tener razón. Pero hay un episodio de la literatura española, Cervantes, en un entremés, El retablo de las maravillas, describe cómo unos comediantes, para poder sobrevivir y comer, llegan a un pueblo y convencen a los habitantes del pueblo de que les hacen ver unos episodios que no existen en la realidad, que es evidente que ninguno de los que está allí los está viendo en el escenario del tablao en el que están ejerciendo su discurso simbólico, porque utilizan la crítica del judaísmo, es decir, el miedo a la Inquisición, de los conversos o de los que tienen una fe dudosa, para que nadie se atreva a ver al rey desnudo, a ver, a decir, ahí no está pasando eso, no está pasando nada. Ese hecho que se liga a la obsesión que a veces nos domina por tener razón y consecuentemente por imponerla, es una de las causas que yo encuentro más abundantes y reiteradas a lo largo de la historia de la existencia de la violencia. Las religiones son un ejemplo rotundo, pero también las ideologías políticas. Eh, Siempre que uno llega a la conclusión de que las ideas que tiene son la razón, son la razón última, está a un paso de querer imponer esas ideas a los demás. Y eso es algo que consecuentemente conlleva la violencia siempre de la mano. Y hablando de la tercera pregunta, ¿por qué puede haber o no esperanza? Yo creo que hay una alternativa, y esa alternativa es política, es cultural también, y se llama democracia. Mm, Estoy convencido que una participación masiva, abierta, libre de la gente en la gestión de la cosa pública, habría que encontrar cómo hacerlo también. Hay un debate pendiente, ¿no? Pero desde luego algo que ligue democracia e innovación, porque una de las violencias que se pueden ejercer en todos los países es eh, cuando, por ejemplo, hay un proceso revolucionario, la revolución americana, la francesa, la rusa, que sale adelante, y en ese proceso se crea una constitución, un poder, unas leyes, un entramado de defensa de todo ello, y se impide la innovación.
En España estamos viviendo esto con la Constitución del 78, que es un ejemplo claro. Algo que las nuevas generaciones no han vivido ni han participado en su elaboración, pero que está ahí, que les viene impuesto por unas corrientes mediáticas, culturales y de intereses subyacentes que impiden que la innovación política posibilite adaptar la democracia a las nuevas exigencias que el mundo que se va desarrollando sin tener para nada en cuenta los límites de la política o de las leyes, como por ejemplo la inteligencia artificial como reto, eh, o la presencia de las grandes transnacionales del conocimiento, del monopolio de la información, mm, hace que tengamos que renovarnos constantemente y eso requiere democracia igual a innovación y lo dejo ahí. Gracias, Miquel. Bueno, voy a responder la pregunta también, yo también. Yo creo que sí creo que hay esperanza porque hay algo que podemos dominar. O sea, hay mucho que no podemos, dado que como individuos somos insignificantes, pero también somos muy importantes dentro de la red, en el sentido de que nos tenemos a nosotros mismos como territorio donde ejercer un cambio, ¿no? Entonces, para mí, la vía que encontré y que encuentro como la más realista es la autoconciencia y la transformación de mí misma con las herramientas que pueda encontrar para ser una entre todos, menos violenta, más atenta, más compasiva. Entonces, como solución ya más práctica, ahorita estaba hablando de la libido, del concepto de Jung. La teoría es que si la libido está reprimida, el individuo es más violento. Entonces, la libido debe ser liberada. Esa energía psíquica irracional debe ser liberada a través de las diferentes prácticas que propone Jung, ¿no? Sexualidad, actividad, reflexión, impulso creativo. Entonces, yo sí creo que entre otras, el arte sí es una vía individual y colectiva para liberar la violencia, para expresar esa violencia inherente a la condición humana, que Jung dice, por ejemplo, que hay que expresarla de alguna manera, aunque sea simbólica, que si uno se permite expresar la violencia de forma simbólica, digamos con una danza o practicando artes marciales o la pintura, esa violencia, esa energía es expresada, pero no le hace daño al otro. Entonces, es una vía que para mí es clara, que la he experimentado también con la danza y que creo que sí tiene un sentido dentro de todo esto que estamos hablando. Y bueno, o sea, sí, lo dejo ahí, con lo del arte, el arte como vía, también el permitirse entrar en esos estados de irracionalidad que a través de muchas prácticas, en la sexualidad, por ejemplo, es más evidente una sexualidad consensuada entre seres humanos, también esa energía sale. Es como realmente necesitamos expulsar esa energía, necesitamos expresarla, pero hay que encontrar la vía para canalizarla de la manera adecuada y no hacerle daño a otros. Eso es lo que creo sobre esta tercera pregunta. Entonces creo que ya podemos... Ah, no, Andrés, tienes que responder. Perdón. Trato de ser breve porque creo que tenemos que hacer como un cierre y ha sido riquísimo. O sea, pienso que se abren mil cosas. Arranco de una cosa que tocó Evelyn y Augusto, pero que la dejo para después porque me parece que da para otro programa. Que es, o sea, me interesa lo del arte y tengo en cuenta lo que dice Augusto y lo que dice Evelyn. Yo lo que pienso es que el arte no es garantía. O sea, hay gente que produce arte y que puede ser violento. No es garantía, pero sí es transformador. Entonces, solamente lo... Y ahí también me quisiera extender, pero no me voy a extender, sobre el lenguaje. O sea, cómo la poesía, la narrativa, la novela pueden crear otras expresiones. Y ahí me acuerdo de Aramburu, Miquel, que lo estoy acercándome a él, lo de Aramburu con las novelas y todo esto. Pero bueno, primero lo del arte.
Luego, entonces, tres cosas. Una que la dijo Javier, o sea, me parece, y también lo tocó Augusto, pensar en sociedades sin violencia o en estados absolutos. En Colombia tenemos una discusión en este momento porque el gobierno actual ha propuesto una paz total, se llama la paz total. A mí realmente me asusta. O sea, la paz tiene que ser incompleta y realmente la paz nunca es total. O sea, una paz total es como ya acostarse uno o morirse, porque no hay una paz total. Entonces, sociedades Per- sin violencia, Perdón, sociedades, Andrés, ah, perdón, Andrés. sí, Cuentan que a Franco, el confesor, le preguntó una vez, estaba ya entrando en su fase terminal y le pidió eh, perdona a tus ofensores, enemigos. ¿no? Perdona a tus enemigos. Y Franco le dijo, no tengo. ¿Y cómo no va a tener enemigos? Dice, pues no acabé con todos. Esa era la paz, esa era la paz de los cementerios que La paz imperaban en total. España, ¿no? La paz total. Yo pienso, y ahí con lo que quiero cerrar, que es la democracia, que lo que toca a Miquel, yo pienso que la verdadera democracia tiene que ser conflictiva, tiene que ser incompleta, tiene que ser un proceso, que nunca hay la democracia, ya llegamos a la democracia, hoy es la democracia aquí, no creo en eso. Y entonces, para ser puntual, me interesa lo de la racionalidad y la praxis. Y al mismo tiempo, como la racionalidad, precisamente conectado con lo anterior, no es suficiente. O sea, vuelvo también a los españoles. Goya dice que la razón produce monstruos. Entonces, claro, tiene que haber racionalidad y tiene que haber una pragmática que también es muy marxista, pero entonces, y ahí tocó un punto, hay un señor que se llama Camilo Torres, que fue un sacerdote que estuvo en la guerrilla, él habla del amor eficaz. O sea, yo pienso que el primer paso para que haya esperanza es hacer actos eficaces de amor o de compasión o de escucha del otro o de atender al otro. Entonces, sí tiene que haber una parte práctica y una parte que es racional, porque yo digo, tengo una lógica para hacerlo, para que produzca determinado efecto o yo esperaría, este es mi propósito. Pero ahí viene una última parte y es cómo, algo que dijo también Augusto al principio, lo caótico, o sea, hay que, lo caótico, lo incompleto, lo que no está muy claro que para dónde se va. eh, Gandhi habla de renunciar a los frutos de la acción, lo que dice Gandhi. Pero lo que yo pienso es que hay veces que hay formas de actuar que no son explicables desde la racionalidad o desde la pragmática. Y tomo a un señor que se llama Vasily Grossman, que tiene unos libros importantísimos, bellísimos. Él tiene un concepto muy lindo que se llama la bondad insensata. O sea, frente al horror, frente al totalitarismo, frente a la violencia desbordada, al abuso de poder, yo pienso que hay creatividad, hay ingenio, hay alegría, hay bondad, que en principio uno no las explicaría, pero ¿a quién se le ocurre? Nosotros en Colombia hemos tenido, hay un caso hermoso y solamente lo toco, una señora que se llama Pastora Mira. Ella cuidó al asesino de su hijo. Y eso es, o sea, eso no se le puede pedir a todo el mundo, eso no es esperable, pero también uno diría, eso no es lógico, ni eso es como racional, o sea, ¿a quién se le ocurre cuidar al enemigo y cuidar al asesino del hijo? Pero entonces yo pienso que ahí habría como algo nuevo, es una cosa nueva que abre caminos de esperanza, que es la bondad insensata de Vasily Grossman. Yo quisiera hacer una anotación, si se puede. Eh, y era la siguiente. Tenemos un filósofo español, Javier Gomá, que habla de que lo que necesitamos hoy en día, tenemos sociedades que han llegado a los límites de la libertad. Lo que tenemos que aprender a hacer es educar el corazón y tener un oficio que nos permita vivir. Entonces yo creo que
desde el punto de vista práctico, aprender a un oficio y que la gente pueda ganarse la vida honradamente es una forma pues, de ir disminuyendo esa violencia, ¿cierto? Y todos tenemos talentos e intereses distintos. Y esa educación del corazón él la asocia con la inocencia aprendida, o sea, eh, que es como decir, yo sé que todo esto, de pronto, el tipo de sociedad que tenemos conduce a un caos, pero yo sé que en el fondo nosotros podemos ser buenos, ¿cierto? Y eso lo conecto también con el tema religioso, la iglesia, la religión, cuando como aparato estatal y todo, como instituido, ha ejercido el poder y ha sido violento en muchos aspectos. Pero hay que ir a los orígenes y en este caso, pues digamos, de la religión cristiana que compartimos ambos hemisferios, los españoles, ¿cierto? Y Europa, pues, cristiana, y ha perdido muchos de esos conceptos. América Latina también ha sido cristiana. Y Jesús tiene una frase que dice, que es la única frase en la que él se pone como ejemplo, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, no soy violento, ¿cierto? Y tampoco trato de imponerme a los demás. Entonces, yo creo que no hemos sido realmente cristianizados en ese sentido, sino desde el punto de vista de una razón instrumentalizada a favor de unos poderes religiosos que quieren dominar el mundo. El mismo Jesús le tocó enfrentar cuando eh, llegó a Israel a los poderes religiosos de su tiempo. Entonces no podemos, que es muy común hoy en día, renegar de esas corrientes místicas, religiosas, etcétera, solamente porque las instituciones, quienes la aplican o predican estos postulados, no actúan de acuerdo a cómo deberían actuar. Perdón, una moción de orden. Yo creo que podríamos ir como cerrando, pero ya en este punto que cada uno hable muy espontáneamente, pero pues, ir como tratando de clausurar el tema y ¿Te que sean muy parece? espontáneos. Y yo ya cierro también, pero fijaros cómo hemos ido derivando la conversación y ya tenemos el foco, que es la mirada del humano. Es decir, ya cada uno está hablando dentro de su parcela y lo que estamos obviando es la violencia. Yo hablaba al principio de que era modular, o sea, que era absoluta, ¿no? Entonces hay una frase que por ahí he escrito alguna vez que es como cuando decía Margulis, decía, no, no, la cooperación, no, no la competencia, no, es cooperación en realidad, y se estaba comiendo espinacas la tía, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la violencia estaba allí, ¿no? Entonces, en cuanto a la cultura, que ahí incluyo el arte, ya para ir resumiendo, hay un libro de Melick, Jean-Carles Melick, que dice Lógica de la crueldad. Y entonces el libro trata de razonar y de demostrar que la cultura, por ser excluyente, es violenta, porque excluye, por excluyente. Es un libro verdaderamente interesante, ¿no? En cuanto a la racionalidad, que decía Andrés, la racionalidad es lo que os comentaba de Bale, de este Eric Bale, que no entendía cómo podía haber violencia desde un punto de vista racional. Pues es justamente todo lo contrario. Hay otra versión, la de Schopenhauer, que dice todo lo contrario. Cuanto más se emplea la razón, se agudiza más la violencia hacia otros campos, verdaderamente hacia la crueldad, que Schopenhauer hablaba mucho de la crueldad como un motor, o ya más allá hacia el sadismo, que supera verdaderamente esa base de razón. Y otra cosa interesante, ya cerramos, o para otra vez seguimos hablando, es la idea de Arendt del poder, que de alguna forma es inversamente proporcional a la violencia. Y esto es una cosa muy curiosa. Y probablemente yo he meditado mucho, y es cierto, claro, el poder es a base de violencia. Es la violencia para matar la violencia. Y Sí, es otra decía, cosa. per- perdón, Augusto, Dime, justo dime. tengo una cita de Aren delante, Poder y violencia en Aren, y venía a decir que el poder es la capacidad de dominio del hombre sobre el hombre. Comúnmente, para Aren, el poder es la capacidad siempre no solo de actuar, sino de actuar en concierto, decía. Claro, claro. Y luego la última, ya cierro, es muy interesante el tema de la violencia, el tema, lo que yo he estado comentando del soporte termodinámico,
indagar vía teología. Hay un campo enorme, bellísimo, de cómo se comporta en concreto la institución, por ejemplo, católica, que yo creo en el fondo que la defensa es de ese sistema termodinámico con todo lo que conlleva. Es decir, con aspectos morales, pero con violencia de fondo y evitando la violencia, y es la misma contradicción que, si os fijáis, tenemos todos. Como lo miramos de distintas formas y no resolvemos el tema, ¿no? Y el tema teológico es precioso porque probablemente de una explicación a todo un comportamiento histórico de instituciones. Sí, digo que me interesará mucho seguir reflexionando sobre ese tema de la violencia y la termodinámica. Eh, es algo que me apasiona. Yo he usado mucho la física en mi trabajo como consultor de comunicación corporativa y la termodinámica ha sido un elemento bastante central de mis reflexiones y de mi trabajo en ese sentido. Pero quiero dejar dos aspectos en forma de preguntas que para la reflexión conjunta, si os parece. Uno, al socaire de algo que se ha comentado, ¿puede darse no violencia sin libertad y sin cultura? Me parece, lo dejo así. Pero además, esta reflexión de la cultura es siempre excluyente. Me ha dejado también un tanto perplejo y me la apunto para pensar en ella, Hay que pensar, porque tiene mucha amiga. hay que Sí. pensar en ello. Muchas gracias a todos. Quieren, yo Muy hablo para que interesante. cierre Evelyn, que me gustaría mucho que cierre Evelyn. Y después de tu intervención me gustaría intervenir también a mí. Sigue tú, adelante, tranquilo. No, no, sigue, 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 sigue. Sí, el punto de la cultura me parece a mí clave. Y le agrego, Miquel, el asunto de las identidades, que es muy fuerte en muchas partes del mundo. Entonces, Sí, yo pienso con Augusto que, o sea, yo pienso que el próximo, lo que se sigue después de las culturas es ahora se habla de multiculturalismo, pero yo lo hablaría más como un mundo cosmopolita. Y yo pienso que la única manera de que haya un mundo cosmopolita que no se reviente tiene que ser con ciudadanía, o sea, volver al ideal de la ciudadanía. Pero yo sí creo que hay que hacer una crítica muy profunda a las culturas, o sea, el malestar de la cultura de Freud. O sea, nosotros, o sea, dentro de la cultura nosotros aprendemos la rabia, aprendemos el sexismo, el racismo, la xenofobia, todo lo aprendemos en la cultura. Ese es el protocolo para aprender a odiar, a discriminar, está en la cultura. Entonces yo creo que, o sea, no pienso que pueda haber un futuro político sin culturas. O sea, tiene que haber un futuro político donde converjan muchas culturas, pero tiene que haber una propuesta, una ideal de ciudadanía donde yo pueda hablar con el otro por encima de mi cultura. Es muy difícil, pero pienso en eso. Pero sí creo que hay que hacer una crítica profunda a la cultura. Y de pronto lo de la relación con la física también me interesa mucho, aunque se me sale de las manos, pero me interesa lo caótico y me interesa la relación de caos con libertad, caos con creatividad. Entonces, y no sé hasta qué punto, pero me parece que podemos, en el sentido de Luis Javier, de nosotros podemos ser más generosos. O sea, el hombre todavía, en ese sentido, como de creatividad, de libertad, de novedad, podemos ser más generosos. Cortázar, y con esto cierro, habla que no hemos llegado a ser como los mejores hombres que podríamos ser, que hay personas como que se asoman al hombre nuevo o a lo mejor del hombre, que sería la antropofanía, lo llama Cortázar. Entonces yo creo que podemos, o sea, yo no soy, trato de ser realista y pienso que hay esperanza, pero hay esperanza en la generosidad y en una transformación de las culturas. Les agradezco mucho a todos porque me ha parecido riquísimo el diálogo. Bueno, doy mi intervención como conclusión. ¿De qué nos compadecemos? Yo me compadezco de las víctimas y de los victimarios.
porque las víctimas, naturalmente, pues todos entendemos que la víctima ha sido objeto de una agresión y es como si nos lo hubieran hecho nosotros, porque en las campanas cobran por cada uno de nosotros. Y de los victimarios, porque los victimarios pueden ser, y es el tema de Ana Haren que hemos tocado, la visión del mal como Banalidad, eh, la banalidad, banalidad. puede estar asociada a causas estructurales. Este hombre que juzgan en los tribunales, él no siente que haya hecho nada malo, ¿cierto? Entonces hay una banalidad porque él cree estar ejerciendo un oficio y ser útil para la sociedad. Entonces se necesita también gente que esté en contra de los sistemas para que no caigamos en esa banalidad del mal, la rebeldía de la que hablaba nuestro compañero ahorita, en la que él se levantó. O sea, él vio, vio que era, había sido como parte de la sociedad víctima de un sistema que, digamos, de pronto no le da las oportunidades de desarrollo humano, de que tú hablas con la antropofonía, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué me interesan los victimarios? Porque pueden ser victimarios por causas estructurales o pueden ser reclutados contra su voluntad para ejercer el mal. Entonces, son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos que nosotros podemos ser víctimas y victimarios al mismo tiempo y que lo somos permanentemente, uno a veces reacciona de manera violenta y violenta los derechos de los demás, de los hijos, de los hermanos, de los padres, de los vecinos, ¿cierto? En la medida que entendamos eso, podemos abrirnos a un diálogo eh, que desde lo simbólico nos aproxime a una comprensión de nosotros mismos y de los demás de manera mucho más amplia. Y, y entonces tenemos los términos de ciudadanía, educación para la convivencia, la democracia, etcétera, pero también no hay que perder ese aspecto al que hacía relación anteriormente, pero que también mencionó Augusto cuando hablaba del tema teológico, porque yo podría traer otra frase de Jesús que dice, yo no he venido a traer la paz sino espada. Entonces, ¿cómo se entiende ese hecho de que aprendan de mí que yo vine a traer espada también? O sea, hay que violentarse. Los santos hablan de un violentarse a sí mismo, es decir, ir contra esas inclinaciones personales que nos llevan a ser violentos, a hacer violencia sobre sí mismo, aun cuando también se pueda entender esa violencia sobre sí mismo como hacerse daño a sí mismo, pero no ese es el sentido en que se dice esa escritura. Entonces creo que hay que entender al ser humano desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Como desde el punto de vista humano, pero también su sentido trascendente. En la medida en que dentro de la cultura entendamos que hay que no nacimos para la muerte, sino que somos seres que estamos llamados a vivir una vida después de la muerte, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entendemos también que podemos dar la vida por los demás porque eso tiene sentido. Es decir, podemos ejercer violencia contra nosotros mismos, pero para defender al otro, ¿cierto? Y concluir diciendo también que hay formas de violencia, como lo decía Michelle ahorita, son legítimas para poder garantizar un orden. Entonces, pero la legitimidad de esas formas de violencia depende de la legitimidad misma del orden. Si no hay legitimidad de ese orden, no nos entendemos con ese orden, pues no estamos de acuerdo con las normas que nos rigen, no podemos salir adelante. Nosotros tenemos un autor que se llama Carlos Gaviria, que hablaba precisamente de por qué yo renuncio a ciertos derechos para vivir en sociedad, es decir, a mi libertad y la someto parte de mi libertad al Estado. Es porque he podido ponerme de acuerdo con los demás para saber qué tipo de sociedad queremos. Entonces, se necesita un diálogo permanente entre todos los ciudadanos para construir esa democracia que queremos, o ese Fíjate, sistema, ese Estado y me, sistema de gobierno que queremos. y me dejáis un segundo, ¿eh? Un segundo, porque tú has entrado Sí, en el tema teológico y solo apunto para otra discusión del futuro. Yo después de estar meditando mucho sobre el problema termodinámico y demás, yo he llegado a la conclusión que la institución de la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia Católica, porque las otras no las conozco, la judeo en todo caso, sí, ¿no? era católica, Fíjate que lo que defiende en el fondo
Hay una parte de una oferta espiritual, una parte de otra vida, todo esto. Pero lo que está defendiendo en el fondo, si analizamos la historia, es el sistema termodinámico que hablo yo, el sistema material de vida. Ese es lo que defiende, es una defienda que muchas veces con la moral y demás, y otras veces con la violencia, pero lo que defiende siempre al final es un tema para meditar, ¿eh? No para discutir ahora, porque yo no he pensado. Es ese sistema termodinámico que, bueno, se refleja en la vida. Es muy interesante, es muy interesante, muy bello. Bueno, y os dejo, esto ha sido una cosa que yo no quería hablar más, solo para Luis Javier, que sé que le interesa el tema. Bueno, entonces cerramos. Te Bueno, a escuchamos, mí Evelyn, Evelyn. se me quedó tu algo opinión. pendiente yo también No se quiero quedó nada decir, pero bueno, pendiente. antes No, de cerrar, cierra tú, Evelyn, ya, cierra yo voy tú. a cerrar Cierra, entonces. cierra. Pero Eh, habla. cuando, cuando estamos hablando de la cultura y de la violencia como un problema cultural, a mí me parece un punto súper interesante porque yo creo que la violencia se ejerce muchas veces por la incomprensión, ¿no? Desde no puedo entender esto, entonces ejerzo la violencia. Es la lucha de la razón contra el sinsentido. Entonces, como que me parece un aspecto interesante entender que hay un aspecto de extrañamiento ante el mundo, ante el otro y las múltiples formas y diversidades de formas de vida, de pensamiento y tal, que debemos aceptar nuestra pequeñez ante ese mundo caótico, irracional y habrá menos violencia si aceptamos eso, si aceptamos lo que nos parece irracional y lo que no se acomoda a los moldes teóricos e intelectuales que tenemos sobre cómo debe ser la realidad, porque la realidad es mucho más abarcadora que todo eso. Entonces, bueno, ya. Tocas un tema de Sí, filosofía, del estoicismo y tal, que lo vamos para después. Eso es, Y eso es. muchas gracias a Sí, después. todos. Ha sido riquísimo y qué maravilla poderlos escuchar y sobre todo el programa queda grabado, entonces lo podemos volver a reflexionar. Sí, sí. Muchas Va a gracias, yo estar en también estoy YouTube. muy contento con lo que hicimos, me parece que es muy espontáneo. Este tipo de relaciones no son comunes, son más acartonadas, entonces estoy muy contento con lo que hicimos. ha Bueno, sido volveremos, ¿no? Hay un segundo encuentro, porque un el tema placer da para Así más. es, conoceros y participar. Eso es, si Hasta la habéis próxima. estado perfecto. cómodos, pues eso es lo más importante, disfrutar y estar cómodos y pasarlo bien. ¿Eh? Así Así que es. Venga, pues, buenas noches y buenas tardes allí. buenas noches y buenas Chao. tardes, Buenas sí. tardes y buenas noches. Chao. Chao. Agur.